Parachá, que son una porción de la Torá, que son los 5 primeros libros, popularmente se le dicen los 5 libros de Moisés, de Moshe. Pero ¿quién entregó Y cuando decimos los libros de Moisés, nos estamos quedando ¿en qué? En el mensajero, y no en el mensaje. El mensaje que él lo entregó, Elohim mismo. Escogió un hombre llamado Moshe, Moisés, pero el mensaje viene directo de Elohim. Más una porción de escritos, una porción de profetas y una porción de la Brit Hadashah o Nuevo Testamento, que significa nuevo pacto. Mismo Yeshua dice, este es el nuevo pacto. De ahí que se llama, ¿por qué no decimos Nuevo Testamento? Consulta, ¿cuándo se lee un testamento? Cuando hay un muerto. ¿Y Yeshua quedó muerto o está vivo? Está vivo. ¿Y el Antiguo Testamento? ¿Por qué el Antiguo Testamento? ¿Creemos en un Elohim muerto o en un Elohim vivo? Vivo. De ahí que la palabra, perdóneme Elohim, Nuevo y Antiguo Testamento para nosotros ya es desechada, y por eso la explicamos. Y fíjense que son vicios del lenguaje, que no nos damos cuenta que lo hemos ido repitiendo y se transforma en una costumbre. Por lo tanto, la parachá en esta semana corresponde a la parachá número 18, Mishpatim, que significa leyes y ordenanzas. Por lo tanto, con lo que le expliqué anteriormente, si lo dividimos semanalmente, ¿cuántas semanas tiene el año? 54. Y le hacemos este estudio 54 veces en el año, una vez por semana. Esto nos lleva a decir que nosotros, al llevar esta instrucción, ¿cuántas veces lo leemos la Biblia en el año? Una vez en el año. Hay gente que no se la lee una vez en su vida? Puede ser fanático, ¿no? Pero cada vez que la leemos, cada vez que la reinstruimos, no la olvidamos. Recuerden que en algún momento a los hijos de Israel se les ocultó la escritura, se les prohibió predicarla. ¿Y dónde la tuvieron para pasarla al papel? Aquí y aquí. Por lo tanto, si algún día un gobierno, un dictador con otro tipo de filosofía dice no más escritura, sino pena de cárcel, pena de muerte, por leerla semanalmente de esta forma, ¿dónde la vas a tener guardada tú? Aquí y aquí. Bendito sea el nombre de Elohim. Voy a hacer la oración de lectura de la Torá. En reverencia delante de Elohim. Bendito Creador y Padre de todas las cosas, te agradecemos esta oportunidad de estar delante de tu presencia, escuchando nuevamente una porción de tu Torá, de tu palabra de verdad, que nos exalta para vida eterna, que nos permite abrir nuestros ojos a la luz de un nuevo día, de engrandecer nuestro conocimiento, de engruesar nuestro corazón con tu sabiduría y no con sabiduría de hombre. Sé tú permitiendo que esta palabra caiga en buena tierra, en cada uno de tus hijas y tus hijos hoy presente. Permite que sea entendida y digerida por cada uno de nosotros y guardada y atesorada para que el tiempo de la escasez no tengamos sed y no tengamos hambre jamás. Porque ¿a quién iremos, oh Adón, a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Te lo pedimos por los méritos de Yeshua, nuestro Adón y tu Hijo. Amén. ¿Puede avanzar, por favor? La lectura para esta parachá en la Torá corresponde al libro de Éxodo, del capítulo 21, versículo 1 al capítulo 24, versículo 18, la Haftará o profeta y escritos en el libro de Jeremías, o Jeremías 34, 8 al 22,
del 33, 25, 26, y la Brija de Achá, o Nuevo Pacto, en Mateo 5, 35 al 42, Hebreos 9, del 15 al 22, y Hebreos 10, 28, 29. En algunas comunidades también agregan el libro de Hechos, capítulo 13, versículos 16 y 17. No voy a leer todas estas citas porque estamos al término de Shabbat, las debimos haber estudiado durante la semana, pero haremos un breve repaso. La siguiente, por favor. Ahora, como ya les comenté las citas, voy a tomar el texto inicial o el texto más clave dentro de lo que acabo de citar. Entrega de las leyes y ordenanzas, Éxodo 21:1. Y estos son los derechos o decretos que les propondrás. Luego de esto, ¿en qué escenario estamos? A nivel del Éxodo 21, ya pasó el capítulo de Éxodo 20, o Shemot 20. ¿Qué pasa en Shemot 20? Elohim desciende sobre la montaña de una forma. ¿Qué montaña? El Monte Oret o el Monte Sinai, que es el mismo monte, es el mismo nombre, y entrega lo conocido como los 10 mandamientos, escritos por el dedo de él. Después baja Moisés, los entrega al pueblo. Después viene la historia del becerro, pero hoy no vamos a tocar eso. Y al final de esto, ya en el capítulo 24, leo los versículos 7 al 9, dice: y tomó el libro de la alianza, se refiere a Moisés, tomó el libro, o sea, él ya tenía el libro escrito, y leyó a oídos del pueblo, o sea, les leyó, o sea, así como la paciencia que me van a tener ustedes debe ser mucho menor de la que tuvo el pueblo de Israel ahí. Les leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Elohim ha dicho. O sea, ellos escucharon y confirmaron, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre de la alianza. Recuerden esto, alianza. En algún lado alguien lo vuelve a repetir: que Elohim ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. ¿Dónde subieron? Al monte. ¿Qué es lo que vemos en el versículo 9? Cuando sube Moisés, Moshe, a Aarón, Nadab y Abiú, sube el sumo sacerdote, Aarón, con los dos siguientes sumos sacerdotes en orden de hereditario. Pero nos falta el que finalmente sucedió a Aarón, que era Eleazar, pero seguramente era más pequeño, aún no tenía la edad para ser levita o sacerdote. Por eso acá no aparece escrito. Y los 70 de los ancianos de Israel, acá vemos, no lo dice la Torá, pero en el fondo es la conformación del Sanedrín, del consejo de ancianos de los hijos de Israel. ¿Qué vemos como resumen en la Parashá 18? La siguiente, por favor, hermano Cristian. En el capítulo 20, del versículo 1 al 21, están los 10 mandamientos, en Shemot 20. De ahí en adelante, si quieren se los leo, pero yo le daré un resumen en esta oportunidad. Se habla sobre la ley de los altares. Es decir, cuando los sacerdotes, que anteriormente Abraham hizo un sacrificio, anteriormente Isaac hizo un sacrificio, antes de ello Caín y Abel hicieron sacrificios, antes de ellos Elohim mismo le enseñó en el huerto cómo hacer los sacrificios. Entonces acá Elohim se los recuerda, porque ellos recuerden que los hijos de Israel se habían olvidado hasta el nombre de Elohim. Entonces les dice que los altares tienen que ser hechos de piedra no labrada, sino de forma natural,
amontonadas de cierta forma y sacrificar el animal o el cordero, el animal kosher sobre ese holocausto de tal forma como él lo quiere. Si uno le entrega esto, uno dice, ¿y qué me implica eso hoy en día? Si tú le haces a Elohim un sacrificio que él no pide, o un sacrificio que a él no le agrada y que no está hecho como a él le interesa, no sirve de nada. Perdónenme los presentes, pero si Elohim me pide que yo que camine a hacer un voto, no. Me pide que guarde la Torá, que prenda incienso. ¿Podemos encender incienso? No, el incienso lo hacían los sacerdotes. ¿Puedo yo ahora tomar un cordero y hacer un sacrificio? Tampoco, porque no soy sacerdote y no hay templo. Entonces hay cosas para las cuales no estoy autorizado. Llevándolo a una contingencia nacional, hubo un accidente, una mala decisión aquí en Chile, y el primer ministro, a la ausencia del presidente, él debe tomar las decisiones. Si él toma una decisión mala, ¿quién lo puede corregir? El presidente a su regreso. Y si él no tomó una decisión acorde a lo que le correspondía en el cargo, también el presidente le puede pedir cuenta a él, porque él tiene un rango legal para tomar decisiones y un rango de atribuciones. Esto es lo que está haciendo Elohim. Tú puedes hacerlo de esta forma, de mi manera o a la manera de Elohim. Pregunto yo, ¿cuál será la verdadera manera? ¿A juicio o a gusto nuestro o al gusto de Dios, de nuestro Padre? Al gusto de Él. Leyes sobre los esclavos, siervos y el prójimo. Israel salió de Egipto como esclavo. Si bien la esclavitud ya está abolida prácticamente en todo el mundo, quizás los esclavos hoy tengan otro nombre: trata de blancas, tráfico de niños, tráfico de adultos, pero ahora los hay, con otros nombres. Líbrenlo de Elohim. En algunas ciudades secuestran niños. En otros países es más frecuente, de todos los días. Acá parece mito, no, es que lo vi por Facebook, no, es que un amigo de un amigo de un amigo me lo envió por WhatsApp. Pero créanme que hay países que ocurre. Hay jóvenes y señoritas que buscan oportunidad en otros países, llegan a ese país y les quitan el pasaporte. Entonces, si ellos se arrepienten del lugar, no les gustó, no pueden volver, porque le tienen retenidos los documentos. Y si ellos van a la justicia, los tomarían presos, porque sin documentos son ilegales. Entonces, ayúdenlo a Elohim para ayudar al forastero. Dios bendiga a nuestro amado Ronald. Porque todos fuimos forasteros. ¿Y por qué Elohim se encarga de decirle, acuérdate, y darle instrucciones de los esclavos, de los siervos y de tu prójimo? Porque ellos fueron esclavos y entraron a Egipto no siendo esclavos, entraron como príncipes, entraron a la mejor mesa de invitados. Faraón, rey de Egipto de ese entonces, le preparó la tierra de Goshen a los hijos de Israel. Y Joseph se las dio, y no tuvo que ser una tierra mala, pero después se transformaron en esclavos, después fueron siervos. La diferencia es que un siervo recibe un salario, el esclavo tiene que comer, vestir, tenerlo del día. Para nuestros hermanos de mayor edad, recordarán la reforma agraria. ¿Qué hacían aquí en Chile los terrafundistas? Tenían gente en sus campos y le trabajaban de sol a sol, de sol a sol, cosecha tras cosecha, hasta que la gente no podía más y solo le daban el derecho ¿de qué? De la comida y del agua y ciertas raciones. Y el prójimo ya lo vimos en lo que dijo Yeshua, que es desde el más cercano de mis seres queridos hasta el ser más alejado de mí. Leyes sobre indemnizaciones. Acá aparece la ley que el pueblo evangélico le dice la ley del talión, del ojo por ojo, el diente por diente, quebradura por quebradura, buey por buey, auto por auto, ventana por ventana. ¿A qué se refiere? La ley dice ojo por ojo o muerte por muerte,
es para que la persona que se atreva a matar a otra sepa que le van a pagar con la misma moneda. Es cosa de leer un poco y de alzar los ojos hacia los países donde aún existe la pena de muerte, que crímenes horribles, que todos dicen, oh, pero por Elohim, por Dios, ¿cómo fue eso? Esos tipos de crímenes no ocurren. Si bien hay muerte de los culpables, pero crímenes de cierta tasa son menos, porque hay un ay, porque el que hace, la paga, de esa forma. Entonces las indemnizaciones, y va desde los animales. Si yo le presto a mi vecino una carreta y me la rompe, ¿cómo me tiene que pagar? Con una carreta. Me tiene que pagar por los días que yo dejé de trabajar por haberle pasado la carreta. Son leyes morales, civiles y sociales que aparecen en esta parte del Éxodo. Leyes sobre la justicia social, como lo que le acabo de decir. Leyes del Shabbat y fiestas solemnes de Elohim. Esto aparece en Éxodo capítulo 23. Fíjense la coincidencia. Acá en el capítulo 23 aparecen las fiestas solemnes nombradas así en forma rápida. Pero en Levítico, Vayikra, también 23, ahí aparece el orden, pero con lujo de detalles. Acá aparecen en formas globales. Acá se instaura y se escribe nuevamente, tal como en los 10 mandamientos, el Shabbat, el día de reposo, el séptimo día como el día santo. Y el mayor día, el día más especial para Elohim es el Shabbat. Tanto así que cuando cae Pascua, ¿qué día es ese? Se convierte en un Shabbat. Cualquier fiesta que, aunque caiga durante la semana, inmediatamente se convierte en un Shabbat. Por eso que el Shabbat es la fiesta más importante. ¿Y por qué Elohim, Dios lo hizo así? ¿Por qué crees tú? Por ejemplo, yo pago impuestos, me toca, una vez al año. Una vez al año. ¿Para cuándo creen ustedes que yo dejo ordenar mi impuesto para pagarlo? Se pagan en abril, se devuelve en marzo y se devuelve a partir de abril y mayo las devoluciones. Lo dejo para marzo. Ahí lo dejo. Entonces me preocupo ¿cuántas veces en el año? Una vez en el año para pagar mis impuestos. Si la fiesta más importante de Elohim fuera una vez en el año, ¿cuándo te prepararías para esa fiesta? Un día antes de esa fiesta. Digamos que pongamos Pesaj, que es una de mis fiestas favoritas, es la fiesta principal, no Shabbat. ¿Cuántas veces tú sinceramente te prepararías para Pascua, para Pesaj? ¿Te prepararías todo el año o te prepararías un par de días o de horas antes de esa fiesta? Seamos sinceros en nuestros corazones, guárdese su propia respuesta. Yo diría que me prepararía un día antes nada más. Pero al ser la principal fiesta, todas las semanas te obliga a estar constantemente en coordinación, preparándote para Elohim, teniendo un ensayo semanal de la fiesta del Eterno. Y de acuerdo al calendario hay 7 fiestas más. Pesaj o Pascua, panes sin levadura, primeros frutos, Shavuot o la entrega de la Torá, que es el capítulo que acabamos de pasar en Éxodo 20, Yom Teruah, Yom Kippur y la fiesta de tabernáculos o de Sukkot. Entonces son ensayos una vez al año, pero la fiesta más importante es el Shabbat. ¿Por qué? Porque cuando hay un Pesaj, el día que caiga, lunes, martes, miércoles, se transforma en un Shabbat. Y está escrito, Levíticos 23. Si quieren lo leo. Levíticos 23. Bikurim, la fiesta de primeros frutos. Esa fiesta en la que celebró Yeshua cayó en día domingo. Para calendario romano, cayó en día domingo. Y Yeshua, por eso que nuestros hermanos cristianos dicen, si Yeshua, Jesús, resucitó en domingo. Bien, por calendario romano es domingo, pero de acuerdo a los escritos de Levíticos 23, el día que cae una fiesta, inmediatamente es un Shabbat. Por lo tanto, Jesús, Yeshua, no resucitó en domingo, resucitó en Shabbat, no en un sábado, que se coinciden,
fonéticamente se parecen. Es como el mes David, que la gente dice es abril. Fonéticamente se parecen, pero no es lo mismo. Entonces, eso es lo que vemos en el capítulo 23 de Éxodo. Y la confirmación del pacto es cuando ya Moshe pasó por todos los escritos, lo ratifica. Acá vemos, por favor, hermano Cristian. Acá en este cuadro vemos la peregrinación. Como resumen, en Ur de los Caldeos, de donde salió padre Abraham, fue desde acá. Habitó como forastero en toda esta tierra. Y Elohim le prometió esta tierra de acá, Israel. Pero la Israel prometida no corresponde tan solo esas áreas. Elohim le prometió desde el mar de los filisteos, que es este, hasta el río, el mar Rojo, hasta acá, y hasta el río Éufrates. Este es el río Éufrates que llega al Golfo Pérsico. Por lo tanto, la Israel prometida, la Israel que será restaurada cuando vuelva Yeshua, abarca todo esto, que es Arabia incluso, Arabia Saudita, todo eso es Israel. Hoy es un minúsculo, es solo un país minúsculo, pero la promesa es así de grande. Ahora, ¿por qué no está así? Por la desobediencia, nada más que eso, nada más que por eso. La siguiente, por favor. La confirmación del pacto. Y tomó el libro de la alianza y leyó oídos de todo el pueblo, el cual dijo: haremos todas estas cosas que Elohim ha dicho y obedeceremos. Entonces Moshe tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre de la alianza que Elohim ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moshe, a Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de la tribu de Israel. Es ahí donde termina la parachá en cuanto al libro de Éxodo. Entonces, como resumen, a esta altura ya leímos completo el libro de Bereshit, el libro de Génesis. Aprendimos de la creación de Elohim, del pacto con Abraham, su confirmación a Isaac y a Jacob, de las 12 tribus de Israel, de cómo Israel entró y salió de Egipto. Entró con invitación y salió con mano poderosa, porque para Elohim Israel es su hijo unigénito, es su pueblo elegido, no porque sean el mejor de la tierra. Él lo dijo, Dios, Elohim le dijo: no porque seáis el mejor pueblo de la tierra. Él lo escogió. ¿Y por qué? Por amor. Esas son las cosas del amor, digámoslo así. A mí no me amaron por rubio o por ojos verdes, porque no los tengo. Me amaron como soy. Con el tiempo fui ganando un poco de kilo, me fui transformando, pero me siguen amando. No escucho ningún amén por ahí. Pero me entienden. Por amor. ¿Y por qué Elohim envió a su hijo unigénito Yeshua con nosotros? Por amor. Porque de tal manera amó Elohim a este mundo que envió a morir a su hijo unigénito, el Mesías, para morir por nosotros. La Haftará, por favor, hermano. Me ganó. En el libro de Jeremías, capítulo 34 al 8, la Haftará tiene relación con el libro tomado de los libros de Moshe. En este caso, en el capítulo 34, el contexto que está el profeta Isaías es que ya Israel se separó. Israel se dividió el reino. Los hijos de Salomón no hizo lo bueno delante de Elohim. Murió Salomón y el reino permaneció unido por amor de Elohim al padre de Salomón, por amor a David mi siervo. Dice 4 o 5 veces en la escritura: por amor a David mi siervo.
¿Te gustaría que la Escritura dijera por amor a Carlos, mi siervo, por amor a Jimmy, mi siervo? ¿Sabe que Elohim lo dice? Porque si hubiesen, cuando Abraham intercede por Lot, le dice al varón que Elohim mandó, si hubiesen 50 justo en esa tierra, Sodoma y Gomorra, ¿tú la perdonarías? Sí. Si hubiesen 10, sí, la perdonaría. Entonces, en ese gesto, por amor a esos 10, Elohim también perdona. Por amor a nosotros y por aquellos que aún no conocen a Yeshua, a Elohim, y lo reconocen y guardan sus mandamientos, por amor a ellos, Elohim todavía no viene. Porque cuando venga, va a cerrar las puertas, al igual que en el arca cuando la cerró Noé. ¿O Noé? Entonces, en este marco, el pueblo de Israel ya estaba dividido en el reino del norte y en el reino del sur. Reino del sur, Judá, con la tribu de Judá, de ahí que se dice judíos, con la tribu de Leví, que ellos no tenían territorio, porque eran sacerdotes, ellos vivían del diezmo, nosotros no, solo los levitas. Amén, amén. Y Benjamín, que era el regalón. Se fijan que cuando en la parashá, cuando leímos, cuando Judá se puso delante de su padre Israel o Jacob, le dice, yo te lo traeré. Y si algo le pasa al muchacho, a Benjamín, aquí tienes mis 2 hijos para que los mates. Eso hizo Judá delante de su padre Jacob para que le diera permiso a Benjamín para ir a Egipto, en el fondo para reunirse con José, con su hermano, pero ellos no lo sabían. Y fíjense que hasta el día de hoy esa promesa se cumple, porque Judá, los judíos están con Benjamín, parte de la tribu de Benjamín están con Judá. Esa es la palabra de un hombre, de un hijo de Elohim. Entonces Jeremías nos enseña acá, la palabra que fue a Jeremías o Jeremiyahu de Elohim después que Sedequías hizo concierto o reunión con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad, que cada uno dejase a su siervo y cada uno a su sierva, hebreo o hebrea, libres, que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. Y como oyeron todos los príncipes, todo el pueblo que habían convenido en el concierto de dejar cada uno a su siervo y cada uno su sierva libres, que ninguno usase más de ellos como siervos, obedecieron y dejáronlos. Mas después se arrepintieron e hicieron tornar los siervos y las siervas que habían dejado libre y sujetáronlos por siervos y siervas. Este es el versículo, los versículos medulares de la parashá con respecto a Jeremías. En la parte de Éxodo veamos que había leyes de los esclavos, ¿cierto? Entonces había un mandamiento de Elohim. Si uno tomase un esclavo, por ejemplo, un siervo hebreo que no tiene plata, acá en Chile en el lenguaje campesino se le llamaba inquilinos, y todavía yo conozco algunos. Entonces los inquilinos, ¿qué tenían que hacer? Llegaban a una casa y por comida, por plata, por techo trabajan. Les pagan poco porque les dan techo, les dan agua, pero ellos a veces no tienen capacidad de hacer otro trabajo. Y eso era muy común. Yo acá en Pataguala, acá cerquita, conocí por lo menos 2. Ahora bien, ¿cuál era la orden? En el escenario que está profetizando Jeremías, ya se había separado el reino del norte con el reino del sur. La siguiente, hermano Cristian. Acá vemos, cerca de 1722 antes de Yeshua, el rey de Asiria invadió Israel del norte y se llevó cautivos las 10 tribus de Israel y las esparció por el mundo. Y los que no las esparció él, ellos mismos se siguieron moviendo por el mundo. La división del reino fue aproximadamente casi 1000 años antes del nacimiento de Yeshua.
Después el reino de Asiria, el reino cae, lo conquista otro reino, otro imperio, que es el imperio de Nabucodonosor, el reino babilónico, y se acaba el imperio asirio. Israel, para quienes no lo saben, nunca fue un imperio y nunca va a ser un imperio hasta que venga Yeshua en su segunda venida. Por eso que los judíos esperaban un Mesías libertador que acabara con el oprobio, porque la promesa de ellos es que abarcaran todo el territorio que les mostré antes. Y el territorio que abarca proféticamente Israel es más grande que el imperio asirio y que el imperio babilónico. Acá aparecen desde el año 612 en adelante una cadena de sucesiones de reyes. Fíjense, un rey duró 3 meses, otro rey duró 10 años, 3 meses, y acá está Sedequías. Anteriormente, en el 1722, la casa de Judá no cayó presa de los asirios porque había un rey especial. Y en el reinado del rey Ezequiel, Judá guardaba la Torá, y Ezequiel reinaba con un profeta al lado, y ese profeta se llamaba Isaías, el gran profeta de Israel. ¿Por qué el gran profeta? Moisés también fue grande, pero ¿por qué Isaías también le dicen el gran profeta de Israel? Porque Isaías tuvo la particularidad, al igual que Daniel y que otros profetas, de describir a Jesús, Yeshua, 600 años antes. Sin conocerlo, profetizó de él: varón de dolores, experimentado en quebranto, lo tuvimos por azotado, llevó cargado en él nuestras culpas. Y él lo escribió sin verlo, sin conocerlo. Pues acá pongo el rey Ezequiel, que es el rey que después entonces profetiza Jeremías, y Jeremías le dice al pueblo: si ustedes obedecen, y la gente que era esclavo los liberta, tenían que darle libertad a la gente que le trabajó por trato 6 años, y al 7º año tenían que ser libres. Dijeron: sí, lo haremos. Y con eso Elohim los perdonaba, lo iba a proteger. ¿De qué forma? No lo sé. ¿De qué forma lo iba a proteger de Nabucodonosor? No lo sé. Pero Elohim le había prometido que si cumplían, los libertaba. Pero ellos se arrepintieron y no libertaron a los esclavos. Y después, ¿qué pasó? Vino Nabucodonosor y rompió los muros de Judá y los llevó cautivo. ¿A dónde? A Babilonia. Ustedes me dicen: ¿por qué? ¿Cómo Elohim lo hubiese dicho? ¿O ellos? No lo sé. En este año, cuando el rey del norte de Israel dejó de entregarle impuestos, oro, plata, víveres, cereales, animales al rey de Asiria, no, pues yo no le voy a dar tributo al rey. Se enojó el rey, el imperio asirio, y vino y tomó el reino del norte y avanzó desde Asiria hasta Israel. Hermano Cristian, ¿puede volver hasta el mapa? Asiria, una más adelante, por favor. Asiria queda en este sector. Entonces, así, el rey de Asiria avanzó hacia el sur y conquistó las 10 tribus del norte y quiso atacar a Judá, acá cerca del Mar Muerto. Acá está la provincia de Judá. Ahora, el imperio sirio tenía otro imperio acá cerca. ¿Cómo se llama el imperio que está acá abajo? Los egipcios. Entonces, cuando tenían que pelear entre los egipcios, ¿por dónde tenían que pasar? Por Israel. Por eso Roma conquista también más adelante Israel, porque para llegar a Egipto tienen que conquistar primero Israel. Es así de simple. Yo no hice el servicio militar, pero sin serlo lo entendí. Espero que haya sido claro. Ahora, el reino de Asiria después cae acá
y surge el reino babilónico que está en este sector. Este reino babilónico viene y al derribar a Siria, liberta a Judá. Lo liberta de los asirios. Pero como Judá no hizo lo bueno, los babilónicos se lo llevaron presos y deportados a Babilonia. ¿Qué hacían los babilonios? Los babilónicos llegaban a un reino, lo conquistaban, mataban o quitaban al rey de turno y ponían un heredero legítimo al trono, pero elegido por él. Mira, tú tienes sangre real, yo te voy a hacer rey, pero tú me vas a servir a mí. Entonces con eso seguía la tradición judía, seguían sus ritos, pero ellos dependían de un rey. Pero la mayor parte fue llevada a Babilonia. Entonces decimos, pero ¿cómo? Si Babilonia destruyó a Siria, ¿cómo iba Elohim a evitar que Nabucodonosor se llevara a Judá? De la misma forma que lo hizo con el rey Ezequiel. Cuando Asiria vino hacia Judá, lo rodeó, porque las ciudades antiguamente las rodeaban. Y cuando iban a atacar los asirios a Judá, en la noche anterior del ataque, murieron 200.000 soldados asirios. Los historiadores dicen que los soldados de Israel contaminaron las aguas con algún tipo de bacteria, de virus, y contaminaron a esos soldados y murieron. Y no fueron capaces de enfrentar. Los escritos nos dicen que en esa misma noche descendió el ángel de Elohim y mató a 200.000 soldados. Así como lo hizo en Egipto, cuando mató a los primogénitos. Por lo tanto, cuando Judá ya ocurrió el milagro de no haber sido capturado por los asirios, Elohim puede perfectamente haber repetido ese milagro u otro para salvarlos de Nabucodonosor. Pero ellos no hicieron lo que Elohim le estaba pidiendo, de que volvieran a guardar Torá, que libertaran a los esclavos, libertaran a los siervos, que restauraran el servicio. ¿Y eso por qué? Porque el rey Josías, que aparece ahí, por favor, hermano Cristian, vuelva a ese. El rey Sedequías, no hizo lo recto de Elohim. Y si no lo hace el rey, los reinos o los gobiernos, cuando no están bien dirigidos, yo los comparo con una serpiente. Por el hecho que si la cabeza va para allá, todo el cuerpo va para allá. Y si la cabeza va mal dirigida, todo el cuerpo sigue la misma mala dirección. Y ahí la diferencia de cuando hay un siervo de Elohim dirigiendo y cuando hay un hombre carnal. Y ahí está la diferencia. Más adelante llega el imperio de Ciro. Ciro derrota al reino babilónico. Y Ciro, si bien conquista a Judá, los liberta de Babilonia, les permite volver a Judá. Y de ahí, gracias a eso, tenemos la Biblia. Porque esa gente que volvió del cautiverio de Babilonia, hay una obra de ópera que se llama Nabucco. Si pueden leerla, escúchenla. Habla del llanto del pueblo de Israel cuando era prisionero en Babilonia. Hay películas, también está la obra. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nos es más fácil ver una película que leer. Porque alguien, no, si yo lo vi en la película, si en Jesús de Nazaret, él era de ojos de color y usaba el pelo largo. Si yo leo la Torá, me dice que Yeshua no pudo tener el pelo largo. No pudo, salvo que haya tenido un voto de nazareno, como Sansón. Entonces, las películas nos implantan vicios en nuestra mente porque entran por la vista. Entonces, la ópera Nabucco habla del cautiverio de Israel ahí. Pero si tú puedes leer Lamentaciones, puedes leer los Salmos, puedes leer los profetas, puedes leer el profeta Oseas, cuando Elohim se pone en su papel como un hombre cuando es traicionado por una mujer. Yo amo a mi esposa. Elohim le hace sufrir al profeta Oseas
que su esposa se vaya de su casa y que se prostituya y que la perdone y que la vuelva a su casa para hacerle entender a ese hombre que así es el amor del Creador por sus hijos. Ese es el amor que tiene Elohim por los hijos, que tú lo puedes traicionar, lo puedes olvidar, le puedes dar vuelta a la espalda, pero Él está ahí. También lo enseña en la parábola del hijo pródigo, que puede ser un hijo que haya robado a un padre, que lo haya despreciado, que lo haya ofendido, haya malgastado todo lo que un padre le enseñó, pero el padre está en la puerta mirando, esperando a que ese hijo vuelva. Ese es el amor del Creador, ese es el amor que Él tiene para que toda su creación vuelva a Él y Él después nos restaure completamente. Ese es el verdadero amor. Bendito sea el Señor. Y Ciro liberta a Judá. En este escenario está la Haftará. La siguiente, hermano Cristian. El pacto de Elohim. Finalmente Jeremías dice, este es un capítulo anterior, esto tiene sentido con lo que acabo de decir. Así ha dicho Elohim, si no permaneciere mi concierto, mi convocación, con el día y la noche, que yo he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la simiente de Jacob y de David mi siervo, para no tomar su simiente. ¿Quién sea Señor sobre la simiente de Abraham, Isaac y Jacob? Porque yo haré volver de su cautividad y tendré de ellos misericordia. Elohim siempre se va a acordar del pacto que hizo con Abraham. Por amor a Abraham, por amor a Moisés, por amor a Yeshua, por la sangre de Yeshua, Él lo resucitó y lo levantó de entre los muertos, y ahí nosotros ahora somos, por la sangre de Yeshua, perdonados nuestros pecados, y nos permite estar delante de Dios, de Elohim, como hijos perfectos. De lo contrario no podríamos hacerlo. La siguiente, por favor. Como Brit Hadashah, para terminar, vamos al libro de Mateo, Hebreos capítulo 9 y Hebreos capítulo 10. La siguiente, por favor. Mateo capítulo 5, Matillahu, bendición de Elohim. Significa Mateo, Matías, Matillahu, es el mismo nombre. Vemos dos imágenes acá. Voy a leer el capítulo 5. Acá en el libro de Mateo, ya en el capítulo 5, se habla de la genealogía de Yeshua, del nacimiento de él, de la visita de los sabios de Oriente, de la predicación de Yohanan el Inmersor o Juan el Bautista, del bautismo de Yeshua, de la tentación de Yeshua, y luego él empieza su ministerio. ¿Dónde lo empieza? En Galilea. Galilea de los gentiles, porque en esa fecha Galilea quedó con el sobrenombre de Galilea de los gentiles. ¿Por qué? Porque Galilea era parte del reino del norte, no era parte del reino de Judá. Por lo mismo los judíos decían, ¿vendrá algo bueno de Galilea? Es como la rivalidad de lotinos y coronelinos, sé que no la hay, entre Viña Marino y gente de Valparaíso, entre gente de ciertos clubes deportivos, entre nuestros hermanos de Coquimbo y La Serena. Ese tipo de rivalidad habría entre la gente de Judá y la gente de Galilea, entre los profesores y sabios de Galilea y los sabios de Judá. ¿Y de dónde vino el sabio de los sabios? Yeshua, Jesús, de Galilea. ¿Y de qué tribu era? De la tribu de Judá. Por lo tanto, en él se consolidaron y se reconciliaron estas dos casas de estudio, siendo él el maestro de maestros. Bendito sea Elohim. Y en el capítulo 5, si alguien tiene su Biblia o recuerda, se escucha y se conoce como el Sermón del Monte. Y acá hago una analogía. En la imagen de la derecha, ¿qué estamos viendo?
La imagen de la derecha representa el monte Sinaí y los Bené, o los hijos de Israel, al pie del monte. Y Yeshua dice acá en el capítulo 5, dice, y viendo la multitud subió al monte. Y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, para quienes hemos estudiado el capítulo 5 de Mateo, si quieren se los leo, insisto, él parte con el sermón conocido de las bienaventuranzas, cuec, perdónenme el cuec, nuevamente error greco-romano. Bienaventuranza es un término griego que se usa para los muertos. Bienaventurado él porque ya no sufre, porque ya no tiene hambre, porque ya no tiene sed. Descansó de sufrimiento, de su arduo trabajo. Entonces acá los griegos, cuando quisieron entender lo que Yeshua había dicho, lo interpretaron como bienaventuranza. Y nosotros, bien, de bueno, aventura, me va bien con esto, lo aceptamos, bienaventuranza en el español, pero en su trasfondo griego es algo apelativo a los muertos. Y créanme que yo no quiero estar muerto todavía. Y si esta palabra la quiero para mí, tampoco. En el lenguaje hebreo, la raíz hebrea significa plenamente, completamente, dichosos son. Entonces, ¿qué vemos en el capítulo 5? Y el sermón del monte no es del capítulo, versículo 1 al 12, sino es 5, 6 y 7. Y Yeshua pasa, el siguiente por favor hermano, pasa por las conocidas como las bienaventuranzas del capítulo 5. Voy a leer una. Dichosos son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos son los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Elohim, o ellos verán a Dios. Los de limpio corazón, los que no tuercen su corazón a cosas vanas. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a profetas que fueron antes de vosotros. Ese es el resumen del sermón de la primera parte, porque Yeshua primero los bendice, les da palabras bonitas, bienaventurados, y después parte dando doctrina. ¿Y qué es lo que celebraba, hermano Cristian, por favor, la anterior? Lo que él estaba celebrando en esta fecha era, ¿qué fiesta? Les dejé un monte allá de pista. ¿Qué fiesta estaba celebrando? Shavuot estaba celebrando la fiesta de la entrega de la Torá. Pero claro, Yeshua no estaba en el monte Sinaí o en el monte Oret. Estaba en un monte de Galilea, porque él ahí empezó su ministerio y lo terminó en Jerusalén. O sea, tampoco estaba en Jerusalén en este momento. La siguiente, por favor. La sal y la luz vosotros sois la sal del mundo, la luz del mundo. Si nosotros somos la luz del mundo, el mundo no va a estar en tinieblas. El cumplimiento de la Torá y los profetas, dice, yo no vine a abolir sino a cumplir. Esto lo puse porque a muchos se les olvida. Mateo 5:17, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar sino a cumplir. Punto final. Y él estaba celebrando ¿qué fiesta? Shavuot. Por eso que esto también refuerza que él estaba celebrando esta fiesta. Nos habla sobre el odio y el adulterio. Y esas leyes, si se dan la paciencia de leer Éxodo 21 al 23, van a encontrar que cada uno de estos está ahí. Está el odio, el adulterio, los juramentos, la venganza, el mandamiento de amar a nuestros enemigos y ayudar a los necesitados. Y acá Yeshua incluye la oración Avinu. Avinu en hebreo significa Padre Nuestro. Y Avinu Malkeinu, Padre Nuestro, Rey Nuestro. La siguiente, por favor. Del capítulo 5 al capítulo 7, la siguiente, hermano Cristian, por favor, nos habla del ayuno. Tampoco abolió el ayuno. El ayuno también es necesario. Yo anteriormente me encantaba ayunar en Shabbat,
pero porque no entendía el concepto y me era más fácil, me era más cómodo ayunar en Shabbat. Mi mamá me vivía retando cuando ayunaba. Hijo, usted está estudiando, usted tiene que alimentarse. Y me decía esto y esto te va a pasar, esto te va a pasar. Muchas de esas cosas no me pasaron, pero sí crecí espiritualmente. Y afortunadamente no me enfermé, porque estudiaba, trasnochaba también, entonces con ayuno eso hacía mal. Ya atendí el consejo de mi madre. Y el ayunar en Shabbat no se puede. ¿Por qué? Lo vimos en el primer capítulo. Porque es fiesta, vos. ¿Quién va a una... Ustedes ven esta torta por acá, ¿no? Creo que alguien la vio. Si usted está en ayuno no va a poder comer torta. ¿Me entiende? Entonces es una fiesta. Y comemos pan. ¿Qué pan? Pan de vida. Señor, Adón, dame más de ese pan, dame más de esa agua, le dijo la samaritana a Yeshua. Bendito es Elohim. Los afanes. Hay cosas que afanan y no provocan nada. No te afanes en lo que el ladrón puede hurtar. Más, haz tesoros donde el ladrón no puede entrar y el hollín tampoco. ¿Por qué Yeshua nombra el hollín? Que en el fondo es el sarro, la suciedad. Porque si yo tengo una moneda de plata, de oro y la guardo, se oxida y se pone opaca. Porque está guardada. Pero si la necesito lucir, ¿cómo tiene que estar? Brillante. Nosotros somos perlas de Elohim. Entonces, si tenemos que guardar tesoros y crecer en ellos, son en tener frutos dignos de arrepentimiento que estén allá arriba y que se conozcan allá arriba. Pero hay que hacerlo acá. Es difícil entenderlo a veces, pero hay que hacer las cosas buenas acá para que seamos recompensados desde arriba. Y las cosas buenas que tú haces acá en la tierra, créeme, que también se te devuelven en la tierra. Porque la promesa que en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, no es tan solo una promesa postrera. El ejemplo de lo que leía Matías hace un momento, del rey David. Era el menor de todos, estaba para los mandados. Y terminó siendo un rey, el rey más amado después de Yeshua. El rey de carne y hueso más amado, porque tenía algo diferente a todos nosotros. Y que esperemos que nosotros lo logremos tener, que es un corazón conforme a Elohim. Pero David pecó, sí pecó, en su pecado arrastró 4 o 5 pecados más. Pero cuando ¿cuál es el corazón conforme a Elohim? Cuando David buscaba a Elohim, como Elohim quería que lo buscaran, con oración, con ayuno, con las palabras apropiadas, con los sacrificios apropiados, con el fruto de arrepentimiento apropiado. Yo puedo decir, Diosito, papito mío, la última. Pero si ese corazón efectivamente no va a ser la última, no va a estar conforme a lo que Elohim o tu Padre espera por nosotros. Mi mamá, yo le dije muchas veces, la última, mami, nunca más mamita. Y me olvidé de decir cuántas veces le habré dicho eso, pues, mamá. Pero créame que cuando el nunca más es sincero y Elohim lo acepta, eso es tener un corazón conforme al corazón de Elohim. Y que después no guarda rencor. Pero si yo te perdoné la otra vez, tú no puedes decir eso. Si perdonaste, te olvidaste. Acuérdate, yo te perdoné. Eso no es perdón. Si tú te acuerdas de lo que perdonaste, no perdonaste. ¿Me hago entender? Tratar al prójimo, la puerta estrecha, el camino angosto. Porque ancha es la puerta que lleva a la perdición y a la vida fácil. Y angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Pocos entrarán por esa puerta y pocos hallarán ese camino, porque están escondidos. Pero están escondidos acá. Por lo tanto hay que leer.
hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Ay, esta duele, ¿eh? Yo soy hijo de Dios, de Elohim. Soy el mejor hijo de Elohim. Vean mis frutos y van a saber si miento o digo la verdad. Miento, pues, hermano. Soy hombre pecador, llevado al pecado. Me da ira en algunas veces, perdóneme Elohim, no tengo poca paciencia. Ese es un fruto mío, no es de mis padres. Yo tengo poca paciencia. Soy orgulloso, pero me conozco. Y cuando tengo que hacer un fruto de arrepentimiento, sé a dónde tengo que golpearme, qué suciedad tengo que raspar para ponerme a cuenta delante de Elohim. Por sus frutos los conoceréis. No hay frase maestra, solo la dijo él. Yeshua, Jesús dijo eso. Y no hay mejor filtro. Hay otro filtro que es la Escritura. Hay otro filtro que es la Escritura. Porque vendrán muchos diciendo que vienen en su nombre, que en su nombre echarán fuera demonios, que en su nombre harán prodigio y milagro. Llegará un falso Mesías. ¿Y cómo sabrás tú si es el falso, que es el Jesús falso, o el Yeshua falso, o el Yeshua verdadero? Por sus frutos los conoceréis. Así, ¿no? ¿Tú crees que venga que Yeshua en su segunda venida va a venir en domingo? Salvo que la fiesta de Yom Teruah caiga en domingo. Por sus frutos los conoceréis. Él va a cumplir la fiesta, cumple lo que está escrito, no puede ser algo distinto. O el Yeshua va a venir en su segunda venida, para los que esperamos eso, y digan, ¿saben qué? Lo que dije en Mateo 5 de las bienaventuranzas, olvídenlo ya. ¿Va a ser Yeshua? No. Por sus frutos lo conoceréis. Nada más. Si tú eres un buen jardinero y viene una persona, por ejemplo, cuando llevo al mecánico, yo le veo el auto al mecánico. ¿Me entienden? ¿Cómo me va a arreglar mi auto si el auto de él apenas anda? Por su fruto lo conoceréis. Puede ser un auto antiguo, pero puede estar impecable. Si voy, contrato un albañil, quizá por su trabajo, por su labor, quizás no tenga una mansión, quizás sí, si Elohim lo bendice, sí. Pero si en su casa tiene los cerámicos mal pegados y quebrados, por sus frutos lo conoceréis, ¿me entienden? Tanto en lo profesional como en lo espiritual y en lo moral, por sus frutos los conoceréis. No puedes tener un jardinero que vas a su casa y el jardín y no tenga jardín. Por sus frutos los conoceréis. Allí lo Elohim. La siguiente, por favor. ¿Quiénes entrarán? Y al final del Sermón del Monte, que es al final del capítulo 7, Yeshua nos dice lo siguiente. Capítulo 7, versículo 24 en adelante. Cualquiera pues que oye estas mis palabras, o sea, pasó por la Torá, por las leyes, por el amor al prójimo, por los rituales, por todo, y oye estas mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y mi cuñado es constructor. ¿Dónde se construye el cuñado? ¿En la roca o en el barro? En la roca, y la roca es Yeshua. Todo el que oye estas mis palabras y no las hace será comparado al hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y vinieron ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grave su ruina. Y fue que cuando Yeshua hubo acabado estas palabras,
la gente se maravillaba de su doctrina, porque él les decía: ¿habéis oído? Por ejemplo, la del adulterio. La ley del adulterio es que un hombre toma una mujer que no es su mujer, o que engaña a su prometida con una que no es su prometida, porque está prometida. Adulterio. Pero Yeshua dice: si un hombre codicia a una mujer con la mirada, como decir, no quiero decir nada, pero imagínense ustedes lo que podría decir alguien al codiciar a una mujer: y si la codicio con la mirada, adulteré en mi corazón. Y eso me ratifica lo que dice Jesús, Yeshua antes, que Él no vino a abolir sino a cumplir. E incluso encuentro que puso los mandamientos más complicados, porque glorificó el mandamiento. Si antes yo tenía que hacerlo carnalmente, consumarlo, pero Él dice: es más, si yo pienso en adulterar, ya adulteré en mi corazón y ya pequé. Eso es glorificar el mandamiento, hacerlo más difícil. Entonces, cuando dicen que Jesús ahora hizo todo más fácil, está todo clavado en el madero, ahora mata y come Pedro, yo no lo creo tan así, por los dichos de él. Y además que estaba celebrando la fiesta de Shavuot, recordando los mandamientos. Bendito es su nombre. Y la gente se maravillaba, porque él le enseñaba como otros no habían sido capaces de enseñarle, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Recuerdan que anteriormente en el gran mandamiento un escriba le preguntó cuál era el gran mandamiento, y ahora dice: les enseñaba no como los escribas, como un mero traductor. Yo alguna vez pedí traducir un texto de mi especialidad a una persona, y después le hice una revisión como especialista y encontré que hizo puras cosas. Quizás en el idioma que ella tradujo servía, era bueno. Buena oración, sujeto, predicado, tiempo, pero en el contenido técnico no me servía. Entonces, esto es lo que estaban criticando, que ellos hacían traducciones, se sabían la escritura de memoria, veían la paja en el ojo ajeno, pero no veían la viga que tenían en su propio ojo. Eso es. Pero paradójicamente, gracias a esos escribas, también tenemos la Torá. Porque, ¿sabe? Una vez yo escuché que de la iglesia evangélica aprendí que decían: la mucha letra mata al espíritu. ¿Es mito eso? ¿Mito, verdad? Mito. Porque no te puede matar la letra. Otro tipo de letra sí. Pero si tú eres un escriba como profesión y no eres creyente, vas a traducir en forma mecánica y vas a transmitir errores quizás también en forma mecánica. Eso eran los escribas. Y ellos también enseñaban la ley. Porque no todo el pueblo tenía educación, no todo el pueblo podía leer. Por eso los jovencitos que están acá, que pueden leer, quienes sabemos leer, quienes pudimos sacar una profesión, es una bendición. Porque cuánta gente les quitaron propiedades por no saber escribir, por no saber leer. Cuánta gente perdieron casa, perdieron hijos, perdieron trabajo por no saber leer y escribir. Entonces, si tú no me creas a mí, porque si mis frutos no son buenos, pero los frutos de la escritura son buenos, y si tú los lees van a ser mejores tus frutos. Bendito sea Elohim. La siguiente, por favor, hermano Cristian. Y para terminar, libro de Hebreos, primera lectura. Todo se va relacionando con la lectura de la primera parashá de Éxodo. Hebreos. Destaco que Hebreos porque Pablo en su epístola escribe a los romanos con un pensamiento romano, porque él era semi-romano, pero a los cristianos o mesiánicos creyentes en Yeshua en Roma, porque los demás eran romanos, no le iba a escribir al emperador. Y a los hebreos escribe otro tipo de lenguaje, porque sabe con quién está hablando. Cuando yo me toca hablar con un futbolista, sé cómo hablo en términos futbolísticos, con un tenista también. Porque si habla un tenista con un futbolista y el tenista no sabe de fútbol,
y el futbolista no sabe de tenis, el tenista va a hacer un gol y va a decir 15-0. Y el futbolista va a hacer un gol, tengo que hacer 14 más para empatar, po. Y después el futbolista hace 3 puntos y va 40-0. 40-0, no me dan vuelta el partido. Y el tenista saca 4 tiros y lleva ventaja. Porque si tú no sabes lo que habla el otro, no se van a poder entender. Entonces el lenguaje que Pablo explicaba para Efesios, para Tesalónica, para Roma, para Hebreos, es distinto. Y usaba escribas distintos, porque la forma literaria que utilizaba también son distintas. Cambiaba las palabras, unas frases más bonitas que otras, porque usaba distintos escribas. Y quizás alguna le escribió él mismo, no lo sé. O ya no lo sabremos. Porque habiendo hablado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua y lana de grana e hisopo, roció al mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del nuevo pacto del pacto que Elohim os ha mandado. Acá Pablo cita Shemot, el capítulo anterior, y ahí dice pacto, acá dice testimonio, lo traduje mal. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo, todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, porque hay purificación con agua, ¿cierto? Tevilá, hay purificación con sangre, que él no hizo Yeshua, y hay purificación con fuego. Y lo que no resiste el fuego se purifica con agua. Y el pecado de la humanidad estaba en condición de ser purificado con agua. Ya no, porque ya Elohim ya había purificado la creación con agua. ¿Qué purificación nos correspondía a nosotros? Fuego. Y Yeshua vino en reemplazo de eso, como tomando forma de sacrificio. Porque si es cordero pascual, el cordero, ¿dónde se ponía al final del sacrificio? Como holocausto. ¿Y el holocausto qué es? Una fogata. Hasta que se consumía toda la carne y todos los huesos de ese animalito. Por eso acá Pablo a los hebreos le habla de esto, que es el final del capítulo de Shavuot, allá en el Éxodo, donde partimos leyendo, porque él le escribía a unos hebreos, alguien que sabía lo que él le estaba explicando. En la siguiente lectura, Hebreos 10, del 35 al 39 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Elohim, obtengáis la promesa. Porque aún un poco tiempo, escuchen, porque aún un poco tiempo, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que creen para salvación del alma. Y acá me quiero tomar de un versículo como dato para que lo tengan en su retina. En el 10:37, Pablo se le interpretan de muchas formas, sobre todo en el pueblo evangélico, que caducó la ley, que echó abajo el Shabbat, una serie de cosas. Porque Pablo era una máquina, perdónenme el término, Shaul era una máquina de convertir almas, porque él creía que Yeshua, que la segunda venida iba a ser cuando él estuviera vivo.
Por eso él escribe en Tesalónica, mas nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y la final trompeta y todo lo demás. Y él dice, más nosotros. Y acá nuevamente a los hebreos le dice, porque aún un poquito tiempo y el que ha de venir vendrá y no tardará. Nuevamente refleja que lo que él creía era que Yeshua iba a venir estando él en vida. Por eso que corría haciendo quejilá, predicando por aquí, predicando por allá. Y por eso también sobre algunas cosas Pablo quizás fue permisivo y con otras no. Por eso que a los romanos a algunos les predica de que la Brit Milá sí y que a otros que la Brit Milá o la circuncisión no. Amén. Porque él estaba en una carrera de hacer más hijos de Elohim. Y para terminar, finalmente, la última, hermano Cristian, como resumen de la parashá, estos 3 versículos. Santifícalos, Yeshua orando por nosotros, por ti, por cada uno de nosotros y por los que vendrán. Padre, santifícalos en tu verdad, en tu emet. Tu palabra es verdad. Salmo 119, ese léalo completo como tarea para la casa. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, su palabra. Amado Matías, con guardar la palabra de Elohim, con tener los mandamientos de Elohim en nuestro corazón, nos hace ser buenas personas. Hay buenas personas de otro modo también, pero de esta forma también podemos guardar y limpiar nuestro corazón estando a cuenta con Elohim. Y el gran líder Joshua, el libertador, el conquistador de Israel, después que pasan los 5 libros de Moshe y Moshe se va para morir, encomienda a Joshua o a Josué y le dice, este libro de la Torá nunca, o los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, nunca se aparte de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá a bien. Aleluya. Este es el resumen de la parashá, estos 3 versículos. Me demoré mucho para llegar a esto, pero no tuvimos parashá en la mañana, había que hacerla, había que cumplir. Los invito a ponerse de pie para agradecer en una oración por la lectura de la parashá. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por la lectura de tu Torá, por la lectura de los escritos, los profetas, por la lectura y el recuerdo del Evangelio, por todo lo que tú nos das, por todo lo que tú nos enseñas, por la forma en que utilizaste a tu siervo Moisés y a los ancianos de Israel para guardar esta escritura hasta el día de hoy, para que tus siervos los profetas creyeran en ella y profetizaran sobre nuestro Adón Yeshua, Jesús, para que pudiéramos estar delante de ti en este momento, guardando tu Torá, guardando tus bendiciones. Te pedimos también y te agradecemos por todos aquellos que ya han creído, por aquellos que seguirán creyendo, por aquellos que se están volcando los ojos a las sendas antiguas y reconociendo en ti la Torá verdadera, la Torá hecha carne, bendito Yeshua. Oh bendito Padre, gracias por esta lectura y por estar en medio nuestro, en el nombre de Yeshua, nuestro Adón. Amén. Amén.